participantes en el Congreso de Ciencias Pedagógicas que ha propiciado la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental en la República Dominicana. La intervención breve nuestra, luego la ponencia quedará escrita para los que quieran consultarla, tiene que ver con el papel de la enseñanza de la historia y del conocimiento de la historia en general como parte fundamental de la formación humana integral, no solamente de la transmisión de conocimientos, sino de la creación, de la construcción colectiva de un ser humano lo más integral posible. Siempre que comienzo mis clases de historia, suelo comenzar haciendo una pregunta: ¿para qué sirve la historia? Sorprendentemente, a muy pocos les parece que la historia sirva para algo más, como no sea para pasar un examen y avanzar en el estudio de la carrera en la que están inmersos. Muy pocos suelen ver a la historia como un espacio de aprendizaje cultural, de acumulación de saberes, de reconocimiento de una identidad. Entonces, yo suelo preguntarles, a ver, bueno, más allá de que la historia esté en el pensum, vamos a tomar un ejemplo. ¿A cuánto les ha pasado esto de que estando en un lugar de su casa haciendo determinada labor, de pronto tiene que ir a buscar algo que necesita a otra parte de la casa y sale hacia allá? Y en el camino, como en esta época vertiginosa, todos andamos pensando en varias cosas a la vez. Cuando llegamos al lugar a donde íbamos, se nos olvidó a qué íbamos. ¿Qué hacemos de manera instintiva? Todo el mundo, por supuesto, todos los estudiantes responden que es volver otra vez al lugar de donde fueron, porque a casi todos nos ha pasado eso varias veces, además, una suerte de déjà vu. Y sencillamente ese es, así les explico, ese es el papel de la historia. El papel de la historia en la formación nuestra como seres humanos es recordarnos de dónde partimos, cómo fue esa partida, cuál ha sido el proceso, y eso nos permite entender mejor por qué estamos donde estamos, hacia dónde debemos ir o hacia dónde queríamos ir, y también hacia dónde no debemos volver a ir, porque esa historia acumulativa de experiencia nos indica no solo cuál es la posibilidad a la que aspiramos, sino también aquellos errores que hemos cometido donde no podemos volver. De manera que ya rompemos la idea de que la historia sirve exclusivamente para pasar de grado, para aprobar una asignatura, y que la historia es un asunto exclusivo de la escuela, de las academias y de los historiadores, de los científicos de las ciencias sociales, que para el ser humano común la historia no es de ninguna utilidad. Habiendo roto este cliché, que suele ser también formado por la misma manera en que en los últimos 50, un poco más de años, se ha venido instrumentando la enseñanza de la historia en los sistemas educativos, pues ya podemos comenzar a explicarles otras formas de entender la importancia que tiene la historia para cada uno de nosotros, desde el punto de vista práctico, utilitario, no solamente como un background de conocimientos en los que cuyas narraciones podemos nosotros sorprender a otras personas o podemos impresionar a otras personas. También se usa la historia para eso, para impresionar a otras personas. Pero más allá de esas cosas, hasta cierto punto superfluas, la historia sirve para irnos ayudando a organizar un proyecto de vida integral que no solamente ocupa la parte profesional, sino también la parte vital, la parte personal, porque yo soy de los que piensan que el ser humano vive tan brevemente y tan frágilmente que la vida no le da tiempo para tener dos proyectos de vida, uno profesional y uno individual, uno personal. Hay un solo proyecto de vida en el que el proyecto profesional tiene que ir enlazándose y superponiéndose como las espirales del ADN al proyecto personal. Tiene que formar parte íntegra de ello y no puede sustituirlo. Si bien en algún momento de la vida habrá que priorizar uno sobre otro. Pero el papel de la historia hay que rescatarlo, y hay que rescatarlo de nosotros, los académicos, los historiadores, porque la historia en los últimos 50 años, un poco más, ha sido tratada de reducir con intencionalidad o sin intencionalidad, por pura instrumentalización,
ha sido reducida a una fría cronología de hechos, en las más de las veces. Y mucho depende del profesor, del que enseña, si salimos de ese canon o si nosotros nos mantenemos ahí en esa tesitura de enseñar la historia como una suma de fechas, un grupo de fechas, un grupo de nombres, un grupo de lugares. Si sabes cuándo fue, dónde fue y quién estuvo ahí, aprobaste el examen y avanzaste en la carrera. Yo creo que una de las maneras más útiles de la enseñanza de la historia, teniendo en cuenta la formación humana a la que estamos los profesores abocados, porque eso somos, a mí me preocupa mucho el tema del profesor como facilitador, como exclusivamente facilitador. El profesor es mucho más que un facilitador. El profesor, por supuesto, tiene que ser, está obligado a ser un facilitador. El que no es un facilitador no puede ser buen profesor. Pero el profesor no puede ser exclusivamente un facilitador. El profesor también es un paradigma, el profesor también es un ejemplo vivo, el profesor también es un mensaje en sí mismo, en su vida pública y en su vida privada, en su forma de organizar su mundo. El profesor, aquel que enseña, aquel que está para enseñar a otros o para tratar de dirigir al otro en su proceso de aprendizaje, porque no es solamente el profesor está para enseñar, todos sabemos que los profesores aprendemos muchísimo de los estudiantes todos los días y el que no es capaz de aprender pues tampoco es buen profesor, de manera que en ese proceso de interacción entre el profesor y el estudiante, cómo vamos nosotros a explicar y a hacer que el estudiante se enamore de la historia, de la historia en el sentido de apropiarse de ella como una herramienta para enfrentar los desafíos que la vida le va a poner delante. Yo creo que nos hemos enfocado muchísimo en la historia de los hechos y hemos dejado de lado la historia de las mujeres y los hombres que construyen esos hechos. Porque la historia no es una casualidad, la historia siempre es una causalidad. Y más que estudiar un hecho histórico, que siempre es bueno estudiarlo, por supuesto, y hay que estudiarlo, yo creo que sería más útil en cuanto a la formación de un ser humano con memoria histórica. Ya sabemos que la historia es las raíces de los pueblos, la memoria histórica es como las raíces de donde los pueblos extraen sus sabias, y sin eso no pueden vivir, se mueren, son basofia humana, como diría José Ingeniero. Pero yo creo que una manera muy útil sería trabajar en la historia de los hombres y las mujeres. Cómo se formaron, cuál fue el carácter de aquellos hombres y aquellas mujeres que ante una situación determinada que la vida les puso enfrente, tomaron una posición determinada y convirtieron a esa posición, a esa interacción entre la situación y la posición que se adoptó frente a ella en un hecho histórico. El día en que eso aconteció, que pudo haber sido un día antes o un día después, se convierte en una fecha histórica. Y el lugar donde eso acontece, que no siempre puede predecirse, a veces en el lugar más insospechado, las grandes batallas de la independencia de América y las grandes batallas del mundo se han dado en lugares inhóspitos que hasta ese momento eran desconocidos, salvo por los que habitan en el entorno, pero para el resto del mundo eran prácticamente desconocidos y hubieran mantenido ese anonimato de no ser porque en ese lugar coincidieron determinadas condiciones en las que hombres y mujeres adoptaron posiciones determinadas, se enfrentaron y convirtieron ese lugar en un lugar histórico. Y de paso, sin habérselo propuesto, muchas veces sin habérselo propuesto, otras veces sí, sabemos que hubo gente en los personajes históricos muy preocupada por la gloria y que buscaban eso. Entonces trataban de provocar el hecho para ganar fama y gloria. Recordemos el Quijote, las antiguas novelas de caballería andante, pero venía de una realidad, no era solo literatura. Era una realidad que mucha gente buscaba la gloria. El mismo Bolívar estuvo en algún momento ocupado y preocupado por la gloria. Pero en el caso del estudio de los hombres y las mujeres que van construyendo la historia en determinados espacios, eso nos ayuda muchísimo a que ellos entiendan, a que los estudiantes comprendan y vean la historia como algo vivo, no como algo que ya pasó. La historia no es siempre lo que ya pasó. Cuando nosotros logramos que el estudiante entienda que lo que se está haciendo todos los días es también historia, porque lo estamos colocando en la perspectiva de 10 años, de 20 años, de 50 años después del día de hoy, eso los haría, sin duda, los haría mucho más responsables
en su propia vida, no solamente como ciudadano, que ya, por supuesto, en la formación ciudadana del ser humano, la enseñanza de la historia, si se enseña desde esta perspectiva, de que el ser humano entienda que todos los días, todo acto, toda actitud que adopta está formando parte de una historia, pues yo creo que sería una manera muy útil y muy amena de enseñarles responsabilidad social y responsabilidad individual. En este sentido, el otro tema no solamente es el enfoque que estoy diciendo aquí a abuela pluma. Yo creo que el otro tema grande en la manera en que nosotros podemos hacer más efectiva la enseñanza de la historia en cuanto a formación humana integral es la manera en que lo hacemos. No solo el método, sino el lenguaje que empleamos en la enseñanza de la historia. Si nosotros utilizamos en la enseñanza de la historia un lenguaje engolado, un lenguaje épico, y no utilizamos el lenguaje los códigos comunicacionales en los que los jóvenes de hoy pueden comprendernos, muy difícilmente vamos a lograr transmitir lo esencial en la enseñanza de la historia, que es transmitir emociones. La historia se está enseñando, y estoy hablando en generalidades, estoy haciendo generalizaciones muchas veces injustas, porque sabemos que entre los profesores más conscientes y más apasionados están precisamente aquellos que enseñan historia, pero muchas veces la historia se enseña solamente desde el punto de vista racional, y la historia, para que pueda quedar, para que pueda pegar, para que pueda convertirse en parte de la memoria y de la construcción espiritual, emocional del ser humano, tiene que ser transmitida desde las emociones, sin que eso quiera decir que haya que dejar la razón al lado. Por supuesto que no, porque la parte racional es la que nos va a permitir a nosotros hacer análisis, hacer reflexiones, sacar conclusiones y poder trabajar ya desde el punto de vista científico una ciencia como la historia. Pero la emoción a la hora de transmitir el personaje que participa, la psicología del personaje, el hecho en sí, la situación que se da y las emociones que estos personajes están sintiendo en el momento en que están desarrollando determinado hecho. La batalla de Carabobo, por ejemplo, ayer cumplió uno de sus aniversarios centenarios, un gran hecho histórico que consolida la independencia de Venezuela. Pero, y así, cada una de las historias de nuestros países, y sobre todo de las pequeñas historias de las regiones, de las provincias, de los municipios, del terruño, porque la patria es eso. La patria no es solo el espacio físico que abarca una nación. La patria primera es el barrio, es la comunidad, es el río, la palma, es la cuadra, son los edificios, los lugares de los que uno se enamora de pequeños, porque es el mundo. Para el ser humano, cuando nace y va desarrollándose, el mundo va ampliándose en la medida en que va caminando más allá del espacio donde se desarrolló su primera infancia. Pero básicamente en esos primeros años el mundo es ese espacio. Entonces, ¿cómo transmitir nosotros la idea de que la historia es mucho más que la narración de hechos heroicos, de batallas, de conflictos políticos? La historia es la memoria histórica que un pueblo, es la memoria que un pueblo va dejando a su paso. Y esa memoria se va dejando en la política, se va dejando en lo social, se va dejando en lo cultural, en lo artístico, en lo académico, en lo filosófico, en lo pedagógico, se va dejando una historia económica, se va dejando una historia en la agricultura, se va dejando una historia en cada una de las facetas de la vida social en las que los seres humanos nos desenvolvemos. De manera que el historiador propiamente no es solo aquel que relata los hechos políticos y militares que acontecieron en una nación o en el desarrollo de una nación, sino que la historia es la capacidad que tenemos nosotros de recordar y de aprender de la actuación, del devenir del género humano desde sus orígenes. Y en ese sentido, la manera en que nosotros podemos apropiarnos de esos saberes y comenzar a aportar también responsablemente, a partir de que entendemos el papel de la historia en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean, de nuestra nación, de nuestra época, entonces seremos ciudadanos mucho más responsables. Yo creo que hay mucho que hacer para rescatar a la historia de los fríos espacios de las academias, y creo que una manera de rescatarla es a esa racionalidad que suele caracterizar a los análisis históricos,
ponerle emoción, ponerle pasión y transmitir la historia no solo desde el punto de vista racional, sino también desde el punto de vista emocional. No solo tratar de que los estudiantes entiendan, atiendan y entiendan lo que estamos explicando, sino sobre todo que se emocionen con lo que estamos explicando. Y a mi juicio, en esta breve intervención, es esa una de las maneras en las que nosotros podemos rescatar el papel de la historia en la formación integral del ser humano. Muchas gracias por la invitación al evento y muchas gracias también por escucharme estos minutos.